La historia de Saúl en la primera de Samuel, capítulo 15, es muy ilustrativa con respecto a un conflicto que existe actualmente en la Iglesia del Señor. Vamos a tratar de entender en qué consiste ese problema o conflicto y ver cuál es la solución. Padre, gracias Señor, porque tú siempre tienes tu palabra lista para cada situación nuestra y nos orientas y nos guías con tu justicia, Señor, con tu verdad y con tu sabiduría. Gracias, Señor, por tu palabra, por permitirnos escudriñarla, por profundizar en ella y entender cosas más allá de lo que está en la superficie. Pon ese espíritu, Señor, escudriñador en tu pueblo. Pon hambre y sed de tu palabra. Y también hambre y sed de tu presencia a través de tu palabra, Señor. Entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Samuel 15:7. Está aquí casi que la culminación de la historia de Saúl después de que ha sido ungido como rey. Pero esta es como la historia más notoria, porque aquí es donde se define el futuro y también se define el perfil de Saúl. Primera de Samuel 15:7. Entonces Saúl lanzó todo su ejército sobre los amalecitas y los derrotó. Los persiguió desde Javilá hasta Shur, al oriente de Egipto, y mató a filo de espada a todo el pueblo, aunque dejó con vida a Agag, rey de Amalec. Además de perdonar a Agag, Saúl y su gente también se quedaron con lo mejor de sus animales, ovejas, toros, becerros engordados y carneros. Los de poco valor lo destruyeron. Tenemos aquí entonces al típico ministro de Dios, que hasta el momento ha sido exitoso. Es un líder, un dirigente que emprende una guerra y la gana, derrota al enemigo con facilidad. Este líder exitoso parece estar lleno de poder, pero no nos dejemos llevar por las apariencias, porque esto que acabamos de leer en estos 3 versículos no muestra todavía lo que estaba pasando en el fondo. Este líder, a donde va, triunfa. Incluso parece misericordioso, perdonó la vida de Agag, pero hay muchas cosas ocultas en la forma como hace las cosas. En el versículo 10 y 11 dice: pero el Señor le dijo a Samuel, aquí viene el pero: estoy muy disgustado por haber hecho rey de Israel a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha cumplido con lo que le ordené hacer. Cuando Samuel oyó esto, se llenó de pesar y toda esa noche le estuvo rogando al Señor por Saúl. Bueno, de pronto tenemos entonces la sorpresa de que lo que parecía un triunfo a los ojos del mundo, para Dios no lo era. Es más, al contrario, para Dios era prácticamente un desastre espiritual, porque Él dice allí que se ha apartado de mí Saúl y no ha cumplido con lo que le ordené hacer. Pero ¿cómo así? ¿Acaso el Señor no envió a Saúl a luchar contra los amalecitas, a luchar contra Agag y a vencerlo, a derrotarlo? Y eso fue lo que hizo. Sí, pero es que la instrucción del Señor era un poco más allá, más completa, de forma tal que aquí empezamos a ver unos pequeños detalles. Y se encuentra entonces con el otro tipo de siervo, que es Samuel. Samuel es el sacerdote, es el profeta, es el intercesor del pueblo de Israel, es el que ungió a Saúl. Y Samuel parece tampoco entender el mensaje del corazón de Dios, se llena de pesar. Puede ser eso, o puede ser que estaba lleno de misericordia y de intercesión. Muchas veces el pecado oculto no es puesto en evidencia por Dios inmediatamente, al contrario de este caso. Aquí el Señor le habló inmediatamente a Samuel, pero en nuestra vida cotidiana a veces desobedecemos, a veces
caemos en ira, a veces decimos una mentira y no hay evidencia inmediata de que Dios esté furioso contra nosotros y mande un mensaje a algún siervo para que venga y nos exhorte. Pero es que el Señor procede como a Él le parece, y el hecho de que unas veces obre de una manera no quiere decir que siempre lo va a hacer de la misma manera. El Señor no mira como nosotros la apariencia, sino que ve lo profundo del corazón, y Él sopesa todas las circunstancias, todas las motivaciones, todas las raíces que hay en el corazón, y de acuerdo a eso entonces se manifiesta. Y en este caso, pues a Saúl le envía un profeta con un mensaje casi que inmediato. De hecho, pues Saúl desobedeció, pero todavía no es castigado. Versículo 16. Pero Samuel le dijo, más adelante nos saltamos, escucha bien lo que el Señor me dijo durante la noche. Y Saúl le respondió, te escucho. Ahora Samuel va a cumplir la misión que el Señor le encomendó, su palabra, la que le dio esa noche. Y Samuel alcanza a Saúl y le habla de parte del Señor como buen siervo que es. Y Saúl le responde, te escucho, con una aparente sumisión que vamos a ver que no lo es. Así que ustedes no crean que porque una persona tiene un carácter muy afable, muy atento, muy cariñoso, muy sumiso, en realidad en su corazón sea lo mismo. Engañoso es el corazón y perverso sobre todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, dice en el libro de Jeremías. Primera de Samuel 15:17. Samuel añadió, ¿no es verdad que tú mismo te considerabas alguien insignificante? Es decir, le recuerda el momento de la unción como rey, porque él era el menor de todos los hijos de la familia y era un pastor, como más adelante va a ocurrir lo mismo con David. Era nadie para tener en cuenta y sin embargo ahora está en un puesto eminente. Y no es verdad, continúa Samuel, que el Señor te ha hecho jefe de las tribus de Israel y te ha consagrado como su rey. ¿Qué estabas pensando tú, Saúl? Mira de dónde te sacó el Señor. Mira a dónde te levantó, para que ahora te llenes de soberbia y hagas lo que a ti te parece. De alguna manera esta exhortación va para nosotros también. Cuando seguimos el camino de Saúl, en nuestra desobediencia hay soberbia. Como siempre yo recuerdo el pasaje de Ezequiel 28, donde Lucifer se llena primero de vanagloria, después de soberbia y por último de rebeldía en un instante, y es lo mismo que va a pasar siempre en la historia del mundo. Esto es lo que ocurre aquí con Saúl. Mira bien de dónde te sacó el Señor, para que no te llenes de soberbia, porque Él te consagró como rey siendo tú nada. Nos lo dice a nosotros. ¿De dónde nos sacó el Señor? Sin mirar las cosas del mundo. Estábamos en los momentos más oscuros, quizás con los pecados más vergonzosos, con tragedias emocionales y familiares, y hasta con problemas de salud críticos. Y el Señor nos llama a Él para tener misericordia. Y nos dice, ¿y quién eres tú para que te levantes con tanta soberbia todavía, revelándote a lo que yo te digo? Versículo 18. El Señor te dio una misión cuando te dijo, ve y destruye por completo a los amalecitas, combátelos hasta acabar con todos ellos. Samuel se encarga de recordarle la orden completa de Dios. Parece ser que a Saúl se le olvidó una parte, se le borró la otra, no quiso tenerla en cuenta, tuvo un Alzheimer precoz, simplemente estaba tan ocupado con sus problemas bancarios
y no obedeció, como nos pasa a nosotros. Versículo 19. Entonces, ¿por qué no has obedecido lo que te ordenó el Señor, sino que has traído contigo lo que quitaste a tus enemigos? A los ojos del Señor has hecho mal. Repasando, Saúl tenía que haber matado aún al rey de los amalecitas, porque lo que Dios estaba haciendo era una limpieza espiritual. Dejar a alguien con vida implicaba traer con él los demonios que venían con ese descendiente de Amalek. Amalek siempre fue una tribu rebelde, soberbia y levantada contra Dios. Siempre lo fue, a lo largo de toda la historia en la Biblia. Saúl se creyó con el atributo de decir, bueno, voy a perdonar al rey, porque esta va a ser mi prueba de que cumplí. Eso era soberbia, eso era desobediencia, eran muchas cosas al tiempo. Dios entonces le habla claro a través del profeta Samuel, y aquí nos adelanta un poco ante el argumento que viene de parte de Saúl. Primera de Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Nuestro Dios es un Dios claro, es un Dios cuya verdad es fácil de entender, cuyas órdenes son cumplibles y fácilmente cumplibles siempre y cuando no confiemos en nuestra fuerza, sino en la fuerza de Dios. Es a través del poder del Espíritu Santo que podemos obedecer a Dios. Samuel está exhortando a Saúl porque él se infatuó de su fuerza propia y personal y quiso hacer las cosas a su acomodo y por tanto automáticamente desobedeció a Dios. Cuando el creyente confía en sus fuerzas y no confía en Dios, está desobedeciendo a Dios. Cuando el creyente hace un acomodo a una palabra de Dios para tratar de justificarse, está desobedeciendo a Dios en soberbia. Está acomodando la palabra de Dios, la palabra que salió de la boca de Dios, por tanto se está creyendo Dios. La palabra de Dios es clara, no es Dios de confusión. Primera de Samuel 15:20, aquí entonces viene el argumento satánico. Pero Saúl le respondió, yo cumplí con lo que el Señor me ordenó, destruí a los amalecitas, y como prueba he traído a Agag su rey. Sí, Saúl, pero es que esa no fue la orden de Dios. Entonces, aparte del pecado, está acumulando pecado, añadiendo pecado a pecado, como dice la palabra, porque ahora se está justificando. Dios me dio la orden y yo le cumplí claramente. Seguramente es una mala interpretación de Dios sobre mi obediencia. Yo hago todo bien, entre comillas. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? En contraposición a lo que está en la primera de Samuel 15:11, con lo que empezamos. Estoy muy disgustado por haber hecho rey de Israel a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha cumplido con lo que le ordené hacer. Una versión es la de Saúl, otra versión es la de Dios. Y eso nos recuerda que siempre hay tres puntos de vista: el de Dios, el mío y el de los demás. ¿Cuál es el que importa realmente? Cuando uno está en el camino de rebeldía o de soberbia, siempre va a creer que tiene el argumento perfecto, la disculpa perfecta, la justificación perfecta. Miren, hermano, no es sino que ustedes se conviertan en pastores y traten de recordarle a alguien que haga algo, y van a ver que el 90% de las veces la persona inmediatamente dice, no, pero es que no sé qué, es que usted no sabe, es que sí sé cuándo, es que patatín, es que patatán. Solo uno o dos de esos 10 pueden asumir con valentía desde el principio y decir, sí, pastor, usted tiene la razón, el Señor le está mostrando claramente que me equivoqué.
Qué gozo es encontrar siervos así, siervos no dóciles al pastor, sino siervos sometidos a Dios, siervos de un corazón humilde, que pueden decir inmediatamente: me equivoqué, perdóname, Señor. Qué hermoso es ver eso. Yo creo que el Señor se enternece de ver a un pecador que inmediatamente reconoce su falta y cae de rodillas y dice: Señor, otra vez, Padre, estoy ante ti llorando de dolor por haberte faltado una vez más. El punto de vista de Saúl era: ¿obedecer solo en parte está mal?, preguntaría él. Pero si yo obedecí el 80, el 85, el 90, el 98%, ¿está mal? Eso es lo que le está alegando a Samuel. Versículo 21. Fue el pueblo quien tomó lo mejor de las ovejas y vacas, lo que debió haber sido destruido primero, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Es que esto era para el Señor. Y además no fui yo. Yo aquí no soy rey, yo no tengo autoridad sobre ellos. Ellos hicieron lo que quisieron. Ellos tomaron eso. La culpa es de Eva. La culpa no fue mía, yo, Adán. Yo fui una pobre víctima de las circunstancias que estaban contra mí. Yo siempre hago lo mejor que puedo. Tremendo argumento. Versículo 22. Samuel le contestó: ¿y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios, y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. ¿Cómo ponemos esto en palabras actuales? Entiende, hermano, que obedecer al Señor es mejor que estés sentado ahí oyendo un sermón y poniendo mala cara. Ese es sacrificio tuyo. Obedece a Dios y verás cómo la palabra se convierte en un deleite. Es mejor escucharlo con atención que ofrecerle la grasa de los carneros. Hoy sería: es mejor diezmar que escucharlo con atención. Algunos tratan de chantajear a Dios y al pastor con sus diezmos y con sus ofrendas. Afortunadamente no son muchos. Entonces diezman u ofrendan abundantemente para callar al pastor y tranquilizar su conciencia delante de Dios. Pero si yo estoy diezmando, yo estoy ofrendando. Hermano, recuerda que lo bueno no siempre es lo mejor. Aquí lo mejor es obedecer a Dios, no hacer sacrificios. Y lo bueno es escuchar, no hacerle entrega de tus cosas. Eso no significa que no haya que hacerle sacrificios y que ofrendarle cosas a Dios. Lo que me parece bien a mí no necesariamente lo es para Dios. Por favor, grábate eso en tu corazón. La obediencia es la prueba por excelencia de la fe, del amor y de la alabanza a Dios. Vas a encontrar muchas letras de alabanzas que dicen esto. La mejor alabanza a Dios es la obediencia. La prueba más clara de tu amor es ser obediente. Y cuando tú obedeces es porque crees y porque eres fiel. Versículo 23. Ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación, y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. Tremenda exhortación la de Samuel a Saúl. Aquí dice 4 cosas importantísimas. Ser rebelde es lo mismo que adivinación. O sea, desobediencia es rebeldía. A veces no creemos, ¿no? Si yo desobedezco, no soy rebelde. No soy. Primer punto, desobediencia es igual a brujería. Dice, ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación. Es como si tú estuvieras sentado frente a una bola de cristal o una tabla ouija o una taza de chocolate, anunciándole
el futuro a los demás. O fueras tú el que visitara a la bruja. La misma cosa. ¿Quién maneja a la bruja? Los demonios. Entonces el rebelde y el desobediente está siendo manejado por entidades espirituales. Después dice, ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Ser obstinado, desobediencia, está hablando aquí, es terquedad y es obstinación. Cuando nadie nos puede mover de un punto de vista y estamos equivocados, estamos obstinados, estamos en terquedad, estamos desobedeciendo. Y por último, el cuarto, desobediencia es igual a idolatría. La idolatría está implícita y aclarada en el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Quién es el Dios en este momento? Pues yo. Yo me mando a mí mismo, yo no tengo por qué obedecer a nadie. Yo lo que digo es completamente cierto, verdad absoluta, es más cierta que la verdad de Dios. Idolatría, ni más ni menos. Hay que profundizar y encontrar que las cosas que nos parecen tan cotidianas no lo son. Por eso el título de hoy, obedecer solo en parte, ¿está mal? Resulta que está muy mal, porque desobedecer solo en parte, según lo que está mostrando aquí el profeta Samuel, es como si no hubiera obedecido nada. 4 pecados: rebeldía, brujería, terquedad y idolatría. 4 pecados en uno. Hemos repetido una y otra vez que el pecado de Lucifer, la vanagloria, que lo lleva a la rebeldía y a la desobediencia, está siempre detrás de todo pecado. Versículo 24. Entonces Saúl le respondió a Samuel: reconozco mi pecado. Confesó. He faltado al mandamiento del Señor y a tus palabras, y es que tuve miedo del pueblo y cedí ante sus exigencias. Yo te ruego que perdones mi pecado y que me acompañes a adorar al Señor. Pero Samuel le contestó: no te voy a acompañar a ninguna parte, puesto que tú no tomaste en cuenta las palabras del Señor, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. El siervo desobediente, siervo entre comillas, está tratando de enredar al siervo profeta, al siervo obediente. El siervo obediente había oído la voz de Dios y sabía qué era lo que pasaba en el corazón de Saúl. Por eso no se dejó enredar. Y porque esta clase de siervos, como Samuel, tienen un discernimiento muy claro y una profundidad. Pueden ver cosas que el resto de la gente no ve. Aquí supuestamente hay una confesión de pecado, pero un mal arrepentimiento. ¿Cómo sabemos eso? El que lee esto dice: no, pastor, pero usted está juzgando muy duro al pobre Saúl, y Samuel también lo hizo. Bueno, Dios lo mandó castigar, pero ¿qué tal que Saúl haya tenido una mejor intención, no tan mala? Hermanos, Saúl durante toda la vida se manifestó como obstinado y rebelde, no solo aquí. La prueba es que él cometió múltiples intentos de homicidio contra David. El resto del libro de Samuel, este y el segundo, muestran cómo Saúl continuamente agredió e intentó matar a David. Fuera de eso, vemos a una vida de un supuesto siervo de Dios sin paz. ¿Recuerdan ustedes que había un espíritu atormentador de parte de Dios? Por lo cual David tuvo que venir a tocar su lira para calmar en algo el espíritu del rey. Es una vida que no tenía testimonio, una vida sin paz. Y para terminar, tal vez el broche de oro fue la conocidísima historia de la adivina de Endor, en la primera de Samuel 28:7, donde Saúl, en vez de ir a consultar a Dios, se aparta totalmente y se va a buscar a una bruja que tenía espíritu de adivinación. Ahí está mostrando todo su corazón dañado, oscuro, pervertido, que siempre mantuvo a lo largo de toda su vida. Por eso el Señor lo arrancó del ministerio.
Preguntas. ¿Y nosotros obedecemos a Dios asistiendo a culto, pero desobedecemos manteniendo nuestra rebeldía a ciertas cosas que no nos gustan de la palabra? Medita en eso. ¿Creemos que obediencia y sometimiento es para débiles de carácter? ¿O para el pastor porque le toca, porque ese es su puesto, pero nadie más tiene esa obligación? ¿Creemos que tenemos derecho de ser independientes, entre comillas, a ciertos preceptos de la palabra de Dios? ¿Cuántos cristianos se están emborrachando todavía? ¿Están teniendo sexo ilícito? ¿Cuántos padres de familia todavía no le han pedido perdón a sus hijos después de haberles hecho daño? ¿Cuántos hijos no le han pedido perdón a sus padres después de haberlos desobedecido? Es que hoy estamos enfrentándonos con una población muy diferente, aunque el carácter aquí de Saúl está muy claramente definido. La segunda de Timoteo 3, versículo 2, en los tiempos finales, dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Aquí los padres son como la figura de autoridad. Esto implica todas las autoridades espirituales, civiles y familiares. El papá, el abuelo, la mamá, la abuela, el alcalde, el gobernador, son desobedientes. Se levantan con facilidad, no se someten. Contestan con 30.000 argumentos al por qué ellos no están obedeciendo. Bueno, para terminar, vamos a leer algunas cosas del diccionario Bacon sobre la obediencia. Es el acatamiento de leyes o requisitos externos. La autoridad obedecida puede ser la ley o una orden, ya sea de Dios o del hombre, o una persona en posición de autoridad, como los padres, el patrón o empleador, el policía o el comandante en jefe. Lo que estábamos diciendo antes. La obediencia puede ser solamente externa y formal, a veces aún con desgano, o por el contrario, de buena voluntad, motivada por el conocimiento interno de la legítima autoridad de la otra persona. Tenemos que someternos a las autoridades por causa de Dios, a menos que las autoridades nos estén llevando a violentar la ley de Dios. Por tanto, hay dos usos de la palabra obediencia. El primero se refiere mayormente a la conducta. Yo puedo ser obediente solamente en forma externa, sí, obedezco, pero de mala gana. Pero en el segundo, la obediencia se debe a la creencia y actitud mental de la persona hacia el objeto de obediencia. Sabe que es una prueba de Dios, que esa autoridad está puesta para amansar su soberbia, su rebeldía, su vanagloria, y que cuando se someta, ha superado la prueba, entonces podrá pasar a otro nivel. Nadie puede ser ministro del Señor a menos que haya aprendido a obedecer irrestrictamente. Un pastor no va a tener a su lado a un desobediente. En la religión hebrea, el genuino oír es sinónimo de obedecer. Si una persona no obedece, indica que realmente no ha oído. En el Antiguo Testamento, la bienaventuranza y la prosperidad futuras del pueblo escogido estaban condicionadas a su obediencia, al pacto que Dios había hecho con ellos en el Sinaí. Desafortunadamente, la historia de Israel se caracterizó por una constante negativa a seguir el plan y programa de Dios. Todos los problemas de la nación pueden relacionarse con su desobediencia a los mandatos de Dios. La pregunta aquí es: ¿la iglesia está mejor o está igual? Jesucristo siguió el uso del Antiguo Testamento cuando dijo a las multitudes: el que tenga oídos para oír, oiga. Ciertamente les estaba diciendo que no deseaba que solo oyeran en el sentido físico, sino que respondieran con fe a los preceptos que él había establecido, es decir, que obedecieran sus mandamientos. Otra vez Jesús dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente
que edificó su casa sobre la roca, Mateo 7:24. De esta manera, oír significaba que los oyentes creyeran y obedecieran. La evidencia de que el pueblo había escuchado u obedecido era que se arrepintieran y creyeran en el Evangelio, creyeran y siguieran adelante viviendo en forma diferente, una vida transformada, resultado de la obediencia. En el movimiento wesleyano, Juan Wesley, uno de los grandes predicadores de la historia, siglos anteriores, conocemos varias iglesias wesleyanas hoy en día, la idea de obediencia está íntimamente unida con la doctrina de la entera santificación o santidad cristiana. No puede haber santidad sin obediencia, es lo que dicen los wesleyanos, y yo estoy totalmente de acuerdo. Para muchas personas que buscan iniciar esa relación con Dios, la obediencia genuina a Él es el área de mayor obstáculo, también estoy de acuerdo. La obediencia se toma varios años de nuestra vida espiritual, cuando vamos bajando cada vez más la cabeza y doblando cada vez más nuestras rodillas, hasta que finalmente ya aprendemos a obedecer. Pero al principio es difícil, porque venimos con ese orgullo y esa soberbia de Satanás. Al mismo tiempo, la obediencia es el prerequisito más difícil y más importante para lograr la relación con Dios. Por tanto, la obediencia sincera pone el fundamento de una fe real. De hecho, es fe real. Y terminamos. Ahora podemos comprender que los términos completa consagración, entrega total o rendición absoluta significan nada más ni nada menos que la completa obediencia a toda la voluntad conocida de Dios. Yo me rindo a Dios cuando lo obedezco. Me entrego a Él completamente cuando lo obedezco. Estoy consagrado a Él cuando digo amén a todo y obedezco. Por último, además, no hay fe salvadora que no vaya acompañada de obediencia. Tener fe es tener obediencia. Bueno, hermanos, entonces vamos a orar por eso. Padre, este tiempo, Señor, es el mover de tu Espíritu, y tu Espíritu está buscando corazones dispuestos para obedecer, y a los que encuentre con las manos abiertas, con el corazón abierto, tu Espíritu los va a ayudar levantándolos de sobre la desobediencia, la rebeldía, el orgullo. Y con tu fuerza, Señor, con tu poder en nuestra debilidad, tú vas haciendo que empecemos a caminar como a ti te agrada. Satanás nos asusta cuando estamos en la carne y nos dice que obedecer a ti es imposible. Y nos asusta diciéndonos que cuando te obedezcamos vamos a perder muchas cosas. Eso se lo dijo a Adán y a Eva. Y ellos le creyeron. Y por eso el mundo está como está. Padre, que tu Espíritu Santo muestre convicción, Señor, de pecado al corazón de cada creyente sincero, cada corazón que quiera caminar contigo en santidad. Y convenza, Señor, tu Espíritu a ese corazón, que tú eres el que hace esa labor imposible de la obediencia de la carne y del Espíritu a ti, porque es tu obra, Señor, y por eso te damos la gloria. Gracias, Señor, porque tu exigencia es muy, muy alta. Es imposible de obedecer para la carne, para los esfuerzos humanos. Pero como tú lo sabes desde el principio, tú diste toda la provisión en tu Espíritu Santo para que aquel que te crea, que confíe en ti, empiece a ver el resultado de la obediencia siendo formada. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.